Bien, bueno, buenas noches a los que van entrando. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora, y la clase pasada estuvimos viendo un poco lo que era epidemiología, en qué consistía, etcétera, y también los tipos de estudios que teníamos. A ver si puedo compartirles un poquito lo que ustedes tienen en la unidad bibliográfica. Bien, ¿qué es esto? ¿No? Tipo de estudios epidemiológicos, en qué consiste la epidemiología, cómo vamos clasificando, bien, los datos, mm, que decíamos que lo podíamos hacer en una secuencia temporal, según los criterios que vamos a observar. Tenemos transversales, longitudinales, ¿no? Y después, en relación a la cronología, tenemos los prospectivos, son aquellos que su inicio es anterior a los hechos, de forma que también vamos recogiendo los datos a medida que van sucediendo. Y tenemos los retrospectivos, que es algo que ya pasó y que nosotros vamos a mirar hacia atrás viendo cómo ha sido el evento. Bien, por ejemplo, nosotros ahora vamos a poder estudiar cómo fue la pandemia, ¿no? Cómo se comportaron, cómo fueron sucediendo cada una de las etapas. Bien, también veíamos que la finalidad de los estudios, así como lo dice acá eh, la unidad bibliográfica, ¿no? Tenemos los descriptivos, los analíticos. Bien, el descriptivo, que se va a enfocar solamente en describir cuál fue la causa, cuál fue el efecto, bien, y que, como su nombre lo dice, va a ser solamente para describir. Y los analíticos, bueno, son estos estudios que van a también la causa y el efecto, y nos van a servir para comprobar o refutar una hipótesis. Bien, hasta acá esto está claro. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto que ya vimos la clase pasada? Bien, si no hay preguntas es No, porque profe, yo no tengo dudas. lo saben todo o no están ahí, que es también probable. Bueno, o si no, quiere decir que no tienen consulta. Bueno, teníamos también estos factores de estudio sobre los que nosotros podemos hacer estos observacionales, los experimentales. ¿Se acuerdan que cuando decíamos observacionales íbamos solo a observar, y los otros, los experimentales, vamos a intervenir en el proceso? Bien, y todo lo que conllevaba lo que es el proceso de estudio, el plan de estudio. Este esquemita es bueno que lo miren para preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que vamos a observar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Para qué lo vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a recolectar los datos? ¿Cómo los vamos a procesar y cómo los vamos a interpretar? ¿No? Esto hay que ponerlo claro para después poder tener una clasificación. Bien, y aquí tienen como las etapas de los estudios epidemiológicos, nos va describiendo lo que es el descriptivo, etcétera, y lo mismo va a ser en el experimental. Bien, eso es así en general lo que ustedes tenían en esta unidad, bien, y que estuvimos viendo la clase pasada. Bien, fuimos viendo los estudios analíticos, los observacionales, los experimentales, etcétera, qué es lo que es una corte, ¿no? Cuando los grupos están bien definidos, cómo vamos a controlar los casos, etcétera. Y hoy, en sí, lo que ustedes tendrían en la plataforma es la unidad 3, ¿bien? Que un poco nos va a hablar de demografía. Y vamos a tratar de ver en sí qué es lo que es la demografía. Un poco voy a irles mostrando, ¿no? Les voy a compartir, a ver. Eh, bien, bien, demografía en sí, ¿qué es lo que va a significar? Es
si vemos por definición, ¿están viendo mi plataforma, o sea, mi pantalla, chicos, o no? Todavía no, profe. Todavía no. Bien, bien. Algo hice Profe, mal. yo tengo una consulta, Sí, porque estaba anotando la fecha de los parciales y acá en el cronograma no veo dónde dice parcial uno fecha. ¿tenés el cronograma delante? Sí lo tengo acá a mano. Bien, ¿qué es lo que dice? ¿En qué semana es? No dice, no dice. Ah, acá dice, mira, parcial, 21 al 26. Listo, no dije nada. Bueno, entonces en esa semana se supone que el martes tenemos clase, así que ahí sería el parcial. ¿Ok? Perfecto, profe. Bueno, entonces les decía que vamos a ver un poco lo que es la demografía, que es este estudio estadístico de una colectividad humana. Él va a estar referido a un determinado tiempo, a un determinado momento y a cómo es su evolución. Bien, esto es en sí demografía. Y la demografía, bueno, como dicen, tiene fundamento en la matemática, en la de estadística y en las observaciones empíricas, o sea, lo que nosotros vemos, lo que se observa, bien, que en sí no tiene una fundamentación, dice empírica, porque no tiene una fundamentación científica, pero que lo vamos observando. Bien, esta ciencia, bien, es también interdisciplinaria porque se va a valer de muchas otras para poder desarrollarse y para poder ir interpretando los diferentes datos que tenemos. Por ejemplo, el de las matemáticas, de las estadísticas, de la epidemiología. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, la tasa de mortalidad, de fecundidad, cómo es el tamaño de la población, cuál es su estructura, ¿no? Cómo se estructura, está estructurada por adultos, por jóvenes, adultos mayores, población joven, población infantil, etcétera. Vamos a ir viendo también cómo es, si hay migración, no hay migración. Bien, entonces es esta la ciencia en sí que estudia, ¿ya?, estos grupos de personas, grandes grupos de personas. Y esto ha estado siempre en la historia, ya desde los siglos anteriores. Hay datos que se estudió la demografía. Tenemos este señor Haldun, ¿no?, historiador, sociólogo, demógrafo y humanista. Bien, a él se le considera, miren que es del 1300, bien, se le considera el padre de la demografía. ¿Por qué? Porque él fue aquel que comenzó a considerar los datos estadísticos en sus estudios y empezó a representarlos. Bien, después tenemos a Brown, también aquí es considerado el fundador de la bioestadística y precursor también de la epidemiología. ¿Por qué? Porque ya va observando otras cosas. Perdón. Me sale. Tenemos Malthus, ¿no? Otro padre de la demografía moderna, ya ven, en el 1700, y así cada tiempo va teniendo lo suyo. Los tipos de demografía que vamos a encontrar va a ser una demografía, por ejemplo, estática, es aquella demografía que estudia a la población en un momento determinado y en un tiempo determinado. La va a mirar desde un punto de vista de dimensión, de territorio, de estructura, y cómo está esta población estructurada, cuál es su dimensión, ¿no?, la cantidad de personas, cómo es el territorio donde estas personas viven, la residencia. O sea, va a mirarla en un lugar determinado. Y la estructura es la clasificación de sus habitantes según las variables de persona que tiene. Por ejemplo, infantes, jóvenes, adultos ya maduros, adultos mayores, etcétera. Bien, entonces, demografía estática estudia a la población en un determinado momento, en un determinado tiempo y lugar. También esta nos permite el conocimiento, bien, de la población en una, como les decía, en un momento determinado.
Y esto nos hace, como nos dice la, ahora no me viene el nombre, el PowerPoint, ¿no? Esto que va a ver el tiempo, el lugar y las características. Bien, por ejemplo, nosotros decíamos que podemos estructurar, ¿no? Por edad, por sexo, por nivel cultural, por economía, por dónde, en el lugar que residen, bien. Y luego tenemos la demografía dinámica, que se va a referir a aquellos estudios en que van mostrando la evolución del tiempo y la va a condicionar a su lugar, al tipo de evolución que esa población va a tener, ¿no? Por ejemplo, nacimiento e inmigraciones y salida, cómo la gente sale por fallecimiento, o sea, no existe más, y las emigraciones, me voy a otro lugar. Bien, entonces tenemos demografía estática, demografía dinámica. Transición demográfica. ¿En qué consiste o la definición de transición? Sería que es el paso de un régimen demográfico preindustrial precedido por altas tasas de mortalidad y natalidad a otro industrial con un fuerte incremento de la población. Bien, primero tenemos altas tasas de mortalidad y de natalidad. Nacen muchos, pero también mueren muchos. Y esto era en un pasado, antes de la era industrial, porque la población era preferentemente rural, ¿bien? No había muchos recursos, no había una calidad de vida buena y por ende también podían nacer muchos hijos, pero también morían muchos hijos porque no, por ejemplo, no existían las vacunas, no existía la atención de salud, etcétera, no había los servicios que ahora tenemos, como el agua potable, etcétera. Bien, y después la posindustrial con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad. ¿Por qué? Porque cambió la vida, chicos. O sea, tuvimos una mejor calidad de vida y esto también permitió que las poblaciones vayan mejorando y hayan menos muertes. A medida que vamos viendo estas definiciones, vamos a ir comprendiendo más. Bien, aquí tenemos una transición demográfica en el esquema. Nos dice, por ejemplo, desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el 2000 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? La población ha ido aumentando, al menos en lo que sabemos, ¿no? En número. ¿Y por qué? Porque, como les decía, nacen muchos en la antigüedad y morían muchos, pero ahora nacen y ya tienen más tiempo de vida, entonces la población va aumentando. Y también esta transición demográfica nos dice que es como un proceso que disminuye el efecto de las cuatro grandes riesgos demográficos: la alta mortalidad, la elevada fecundidad y un acelerado crecimiento demográfico y la estructura etaria joven. Bien, así que esto nos va a mostrar cómo diversos países del continente van teniendo esta variación en esta transición demográfica. Tenemos una transición demográfica que la podemos definir como, perdón, algo que es incipiente, que sería la fase de la transición, bien, con una alta natalidad y mortalidad y un crecimiento natural moderado, que no sobrepasa el 2,5%. Bien, luego tenemos una transición moderada donde tenemos muchos nacimientos, pero ya la mortalidad es más baja. Entonces, va a haber un crecimiento más alto. O sea, nacen la misma cantidad de personas, pero mueren menos. Quiere decir que las condiciones de vida han cambiado. Y aquí nos va diciendo, por ejemplo, en qué etapa se van ubicando algunos países. Sobre todo los podemos clasificar por la pobreza que han tenido y cómo ha sido esta transición. Bien, la plena transición es con una natalidad moderada y mortalidad moderada o baja, lo que determina este crecimiento también natural moderado y es cercano a un 2%. O sea, aquí desciende la fecundidad, ¿bien? Y también desciende la mortalidad.
Y todo esto siempre se va relacionando a que vamos teniendo una mejor calidad de vida. O sea, mueren menos personas. A lo mejor nacen menos, pero también mueren menos. Y la transición avanzada es con una natalidad y mortalidad moderada o baja, lo que se traduce también en un crecimiento natural bajo, del orden del 1%. Así que, como pueden ver, se va regulando, ¿no?, la población a medida que van pasando las diferentes fases de la transición. Bien, entonces fases de la teoría de la transición demográfica. Tenemos la fase 1, antiguo régimen demográfico, comienzo de la transición en la fase 2, la fase 3, final de la transición, el 4, un régimen demográfico moderno, las 5, fases de crecimiento cero, en que nos mantenemos estables. Acá tenemos un gráfico, ¿no?, como muestran en esta zona, si ustedes miran hacia la izquierda de la pantalla, ¿no?, una alta tasa de mortalidad, que esto hacía, ¿por qué? Porque la población era menos, pero igual nacían muchos, pero no vivían. Luego va a aumentar la población, va a haber mucha natalidad, pero va a haber menos mortalidad. Y así, este crecimiento que se va dando en forma como natural. En la segunda transición demográfica, bien, teníamos la primera, aquí se va a referir a que tenemos ya las personas no se casan tan jóvenes, ¿no? Va aumentando la cohabitación, aumentan los divorcios, tienen bajos niveles, ¿no?, de nupcias, la fecundidad la van posponiendo, la van alargando, y hay también una eficiente contraconcepción. Se usan los anticonceptivos, hay menos nacimientos, se controla la natalidad, ¿no? Y hay un incremento también de la fecundidad extramarital, y hay más familias que están sin hijos, o sea, la pareja no tiene hijos. Bien, esto lo podemos ver. La primera transición, donde nacían mucho, y la segunda transición, como las cosas ya van cambiando. Bien, va descendiendo la mortalidad, pero también desciende la fecundidad. Para esto también vamos a necesitar, ahí está, sí, entender que para un estudio, tanto en epidemiología como cuando estudiamos las poblaciones, vamos a tener lo que es una población, bien, que es todo el universo al que vamos a estudiar, y de ese universo podemos solo sacar una muestra, o sea, un pequeño número, y a eso vamos a llamar muestra. Y aquí siempre vamos a hacer esta diferencia cuando, por ejemplo, dice, ¿es el estudio de una población o el estudio de una muestra? Generalmente las investigaciones se llevan con una muestra, bien, una muestra que sea representativa de lo que se quiere estudiar. Cuando hacemos un estudio, bien, en epidemiología o a estudio demográfico o cualquier estudio dentro de la estadística, vamos a tener siempre que considerar que hay un error sistemático o sesgo. Esto, si encuentran esta palabrita sesgo, ¿ya?, es algo que ya el investigador tiene calculado, en el sentido que son algunos tipos de mediciones que va a ocurrir un pequeño error. Y esto siempre va a ser por defecto del instrumento o por la particularidad del operador. Esto se puede entender así, chicos. Por ejemplo, cada uno de nosotros, si tiene que valorar algo, va a entrar un poco cómo evalúa o cómo observa. Dos personas observando la misma causa o la misma acción van a ver diferentes cosas porque somos diferentes. Entonces, por eso hay que tener en cuenta dentro de este margen que puede haber algún error o sesgo. En el sesgo, ¿no?, que es un proceso que en cualquier etapa va a tener una inferencia, ¿no?, y va a tender a producir resultados que se desvían sistemáticamente de los verdaderos valores. Y acá a su derecha ustedes tienen este error
aleatorio o sistemático que va a estar un poco considerado porque es algo que siempre se presenta. Lo importante es que ustedes sepan que cuando yo hablo de sesgo, es un error que se da en las investigaciones y que ya el investigador lo tiene en cuenta. Bien, por ejemplo, acá tenemos muestras, ¿no? Que vamos a sacar. Por ejemplo, Hospital 1 tiene su muestra, el Hospital 2 tiene la suya, el 3 la suya, el 4 así, y hay una muestra que es al azar. Bien, así se van clasificando para hacer los estudios epidemiológicos. Bien, vamos a ver también esto de la superpoblación, que es un fenómeno que viene definido, ¿no? Cuando se eleva, hay una o una elevada densidad de población, ¿y qué es lo que va a pasar? Va a provocar un empeoramiento del entorno. Por ejemplo, ustedes tienen presente eh, Gaza en la parte de Israel. ¿Al menos tienen una idea o ¿Una no? idea de lo que es el mapa, dice Lo que es usted, el o una mapa, idea ¿sí? de... De lo que es el mapa. No. Bueno, entonces Mm, vamos a hacer así. Vamos a mirar, a ver, vamos a poner un ejemplo de roca. La mayoría son de roca, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos a pensar que en roca, yo no conozco roca, así que me voy a inventar algo. Vamos a ubicarnos todos en la plaza central. Bien, vamos a ir todos y vamos a poblar la plaza central. ¿Qué es lo que vamos a hacer si va toda la población de Roca y se ubica en la plaza? ¿Qué va a pasar? Así por conclusión. Yo imagino que hacia la la plaza. gente. ¿Ah? Yo, Va a ver. espérame un poquito, Matías. Yo me imagino que la plaza tiene césped, que tiene lugares lindos, etcétera. No lo sé cómo es, pero si hay mucha gente, ¿qué va a pasar en este entorno en que vamos a ubicar una cantidad mucho mayor de personas en un solo lugar? ¿Qué puede pasar? Una superpoblación con eliminación de recursos. Vamos a eliminar. Para empezar, seguramente no van a alcanzar los asientos, ¿sí o no? Vamos a ocupar todo el lugar. Vamos a dañar el césped, ¿no? Vamos a ensuciar. Los basureros no van a alcanzar. A Entonces, deteriorar toda la zona. claro, se va a empeorar. Y eso es lo que pasa en una superpoblación. ¿Y por qué les daba el ejemplo y les preguntaba sobre Gaza? Yo pensaba que miraban noticias porque Gaza en este tiempo está en guerra con Israel, ¿no? Y es una franja de tierra muy pequeña donde hay una superpoblación. Es la parte más, es la zona más densamente poblada, ¿bien? Entonces hay mucha gente en un lugar muy pequeño y con pocos recursos. Es lo que pasaría en la Plaza de Roca si todos los habitantes se fueran ahí. Dañarían el entorno. Y eso es lo que pasa con una superpoblación. Y era lo que un poco estábamos viendo o la definición nos va diciendo, bien, esto que están viendo acá, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a tener un empeoramiento del entorno cuando hay muchas personas, ¿no? Va a disminuir la calidad de vida. Por ejemplo, si a la Plaza de Roca van pocas personas, van a alcanzar los asientos, van a alcanzar los espacios verdes, los basureros van a ser suficientes, la fuente de agua que hay va a ser suficiente para todos. En cambio, si hay mucho, van a disminuir los recursos. Bien, esto significa una superpoblación y algo que, por ejemplo, densidad, donde van a haber tantas personas que también los recursos se van a agotar. Bien, entonces, por eso es importante la distribución más o menos equitativa de las personas y de la población para que los recursos puedan no ser superexplotados y sobreexplotados y después tengamos todos estos problemas.
un poco lo que pasa en la Argentina, ¿no? Nosotros sabemos que ¿dónde está la mayor cantidad de población en la Argentina? En Buenos Aires. En Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces tenemos como imagínense una persona, ¿no? Que tiene una panza muy grande, porque Buenos Aires está más o menos a la mitad, bien, muy grande, la parte de arriba muy pequeña, pero los pies, que somos nosotros, y todo lo que es la Patagonia, son muy delgaditos. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que vivimos hacia el sur son muy pocos, y el terreno es muy grande, ¿no? Entonces, a veces los recursos en este sentido no se reparten bien por eso. Bueno, ¿por qué se concentran en un solo lugar? A veces es por también la disposición o las riquezas que pueda tener una provincia, o en este caso Buenos Aires, que era puerto, ¿no? Entonces llegaban los que fueron los inmigrantes y se establecieron en un solo lugar. Tienen Hay muchas causas por las que la gente se queda en un solo lugar. Pero lo que quería era que ustedes entendieran este término de superpoblación, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a tener una superpoblación, vamos a ir agotando los recursos, ¿no? Y esta densidad de población va a provocar este empobrecimiento del entorno, de la parte donde vivimos, y los recursos van a empezar a escasear. Bien, ¿qué pasó? Se me detuvo. No avanza la... Ahí está. Vamos a ver si esto se escucha. Me avisan si tienen sonido. A ver, oh, mm, dejo de compartir un momento, chico, porque me dice que no. A ver si algo no. ¿Cómo compartir? Si no, voy a tenerles que colocar en el PowerPoint porque siento que el sonido no va. No, falló la tecnología. Lo voy a poner directamente de YouTube, pero se los paso en otro momento. Acá lo que nos va a hablar este video es cómo a veces la superpoblación o la pobreza, o cómo ha sido el desarrollo de la humanidad, nos va indicando las problemáticas que puedan tener. Como decíamos, en la antigüedad o en la primera transición tenemos muchos nacimientos. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros miramos hacia atrás, vemos que no había un control de la natalidad, la gente no tenía acceso a la salud, no podían tener anticonceptivos, por ejemplo, bien, y tampoco sabían cómo hacer este control. La población era preferentemente rural, ¿no? Y después, cuando empezó a haber la revolución industrial, todo fue cambiando por el estilo de vida que tenía. Entonces, esto va a hacer que cambie también el modo de vivir de las personas. Si miramos hacia la antigüedad, Europa demoró muchos años en toda esta evolución. Nosotros también, pero hay países que han ido teniendo una transición mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la experiencia de los otros les va haciendo que puedan tener una mejor evolución. Ya voy a tratar en el momento de la pausa de buscarles el videito
Y esto nos va un poco a demostrar cómo las cosas, a medida que vamos teniendo mayor desarrollo, y si este desarrollo viene usado por el bien y se ayuda a los países más pobres, pueden hacer esta transición y pueden tener mejores condiciones de vida si se les ayuda y se les enseña cómo hacerlo. Pero bueno, siempre entran las políticas, ¿no?, que no favorecen a este desarrollo. Y ahí está el mayor problema. Vamos a hacer así, vamos a hacer un corte, yo busco el videito y así después hacemos la segunda parte, porque igual ya pasaron bastante, quedan 5 minutos. Bueno, chicos. Dale, perfecto, perfecto.